Muy buenos días, mis amados hermanos del Ministerio Centro Cristiano de Formación Familiar. Un saludo bien especial y un saludo bien especial también a todas aquellas personas que nos escuchan en medio de las redes sociales. He estado dando una serie acerca del Salmo 91, titulada La bendición de habitar bajo el abrigo del Altísimo. La bendición de habitar bajo el abrigo del Altísimo. Y hasta este momento hemos visto en los versículos que hemos estudiado que el habitar bajo el abrigo del Altísimo me da seguridad y protección bajo la sombra del Omnipotente. Estudiamos también que el habitar bajo el abrigo del Altísimo me da esperanza y confianza. También vimos que el habitar bajo el abrigo del Altísimo me libera de toda trampa y lazo del diablo, del enemigo y de toda peste destructora. También vimos que el habitar bajo el abrigo del Altísimo me da cobertura y cuidado. Y también el último mensaje que vimos fue que el habitar bajo el abrigo del Altísimo me libera del terror y del temor, porque Dios no quiere que tú y yo vivamos en temor. Entonces, el día de hoy continuamos mirando acerca de las enseñanzas que nos da nuestro Dios omnipotente, nuestro Señor Jesucristo, a través de este maravilloso Salmo. Y lo sexto que quiero hablar es que el habitar bajo el abrigo del Altísimo me trae un premio de ser liberado de caer en las garras del enemigo, en las manos del enemigo, en las garras del diablo. Quiero leer los versículo 7 entonces. Dice la palabra del Señor en el Salmo 91, versículo 7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. El versículo 8 dice: ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. El versículo 9 dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y al Altísimo por tu habitación. Y el versículo 10 dice: no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. En el hebreo, estos 4 versículos, del versículo 7 al versículo 10 que acabo de leer, serían: el versículo 7, Ipol mixiha elef, urbabam mimineja eleja loigash. Versículo 8, Ragbeineja tavi, beshilomar reshaim tire. Versículo 9, Kiata Adonai maxi, Aliom Santa Meoneja. Y el versículo 10, Loteune el Harra Benega Loikab Beoleja. Estos versículos, mis amados hermanos y mis amados amigos, anteriores, que terminé en el versículo 7 diciendo: el habitar bajo el abrigo del Altísimo me libera del terror, caer en los lazos del enemigo, de las manos del enemigo. Ese lo di también una parte en el estudio anterior a este, y quiero ampliar un poquito. Me libra de las manos del enemigo, porque Dios tiene una protección sobrenatural para todos sus hijos. Si estamos bajo su abrigo y Dios nos lo permite, no tendremos por qué tener temor, porque a nosotros no llegará cualquier peste destructora, no llegará el peligro, no nos alcanzará si Dios no lo quiere, y no llegará porque Dios siempre va delante de nosotros, y cuando estamos bajo su cobertura nada nos puede tocar. Por eso dice este versículo, que como les digo ya había hablado parte de él en el estudio anterior, dice que pueden caer 1000 y 10,000, pero no importa la cifra que sea, no importa si son más, pero aquellos que deciden seguir el camino de nuestro Dios omnipotente se mantendrán siempre firmes y en pie ante cualquier plaga, ante cualquier dificultad y ante cualquier peligro. Hay seguridad
en Él. Hay seguridad y garantía en Él, mis amados hermanos y amigos. Hay seguridad y garantía de protección para todos aquellos que confían plenamente en el Dios omnipotente. Podemos ver un ejemplo, cantidad de ejemplos hermosos en medio de la palabra de Dios. Pero para pronunciar uno así rápidamente, en Segunda de Crónicas, capítulo 20, allí vemos un ejemplo hermoso, maravilloso, en medio de la Biblia, de la palabra de Dios, con el pueblo de Israel, donde Dios mismo se encargó de defender a su pueblo e hizo que sus enemigos se mataran unos a otros. Se habían reunido varios pueblos, se habían juntado, habían hecho un pacto entre esos pueblos para venir a acabar contra el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios se puso en pie allí. Es una historia muy bonita, una historia maravillosa, y empezaron a adorar a Dios, a clamar el nombre de Dios. ¿Y sabe qué hizo nuestro Dios omnipotente? Dice la palabra del Señor: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, o sea, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, dice: Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, que eran los que venían contra el pueblo de Dios a matarlos, dice, puso contra ellos las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron unos a otros. Es decir, el pueblo de Dios no tuvo que hacer nada, solamente adorar y bendecir el nombre del Señor, y Dios se encargó, el Altísimo, el Omnipotente, de que sus enemigos se acabaran, se mataran unos a otros. Y aquí, mis amados hermanos y amigos, se cumple esta palabra que nos dice el versículo 7 del Salmo 91. Caerán a tu lado 1000 y caerán a tu lado 10,000, mas a ti no llegará. Y no llegará, porque tenemos la promesa de bendición, de que Dios defiende a su pueblo. Tenemos un pueblo, tenemos un Dios maravilloso, el Altísimo, el Omnipotente, que defiende a su pueblo. Está interesado en el bienestar de su pueblo, en la seguridad de su pueblo. Gloria al Señor. Tengo la promesa en estos versículos que he leído del Salmo 91. Tengo la promesa de que aunque muchos caigan a mi lado, Dios no me deja caer. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. El Salmo 119, 165 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. ¿Por qué no tropezaré? ¿Por qué no caeré? Pero, aunque otros caigan, porque la palabra del Señor dice en el Salmo 119, versículo 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Mientras yo y tú estemos guiados por la palabra de Dios, estemos guiados por la Biblia, Él no me dejará tropezar ni me dejará caer. Él no te dejará tropezar ni te dejará caer mientras estés guiado por la palabra de Dios. El Altísimo, el Omnipotente, te libera y te libra, porque hay recompensa para sus escogidos. Y cuidado, es una advertencia también en este versículo, porque también hay recompensa para los impíos. Hay recompensa de protección para el que se ampara bajo su abrigo, el que se ampara bajo sus alas. Y hay una advertencia para el que no se ampara bajo su abrigo, no se ampara bajo sus alas. Dice la palabra del Señor en el versículo 8 de este Salmo 91. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos.
Dice otra versión: simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Otra versión dice: solo fíjate y verás que los perversos recibirán su merecido. La palabra impío es una palabra que está integrada por un prefijo negativo in, y la palabra pío, que significa piadoso. Y tanto en hebreo como en griego describe en la Biblia una actitud espiritual que es lo contrario a la piedad, lo contrario a ser piadoso. Es un adjetivo que alude a la calidad de malvado, dañino, falto de fe, que no respeta las cosas de Dios, que no respeta lo sagrado de Dios, que desprecia a Dios y desprecia a su ley. Esa es la palabra impío, y que a su vez también añade un tono de hostilidad y de jactancia, de presunción, de engreimiento. De hecho, es tan fuerte esta palabra que el apóstol Pablo anuncia la venida del hombre de impiedad en segunda de Tesalonicenses, hombre de impiedad o hombre de iniquidad. Dice que en los últimos tiempos se elevará por encima de todo y se presentará a sí mismo como Dios. Y agrega también el apóstol Pablo que el misterio de la impiedad ya está en acción en el mundo. Y en realidad esta acción del misterio de la impiedad, de la iniquidad, ha estado en acción desde el tiempo de Adán y Eva, en donde empezaron a despreciar el mandamiento de Dios. Empezaron menospreciando la ley, lo que el Señor les había dicho allí a Adán y Eva. Todo esto es la palabra impío. En este punto de que hay una recompensa para sus escogidos, y cuidado, hay una advertencia también para los impíos. Hay un dicho popular que las personas pronuncian y es: lo que siembras cosechas. Pero esta frase, más allá de ser un dicho, es una palabra muy importante que está escrita en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Gálatas 6:7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La palabra del Señor nos está diciendo que el hombre lo que siembra, eso va a cosechar. Lo que siembra en su hogar, eso es lo que va a cosechar. Lo que siembra en su vida espiritual, eso es lo que va a cosechar también. Y quiero relacionar este versículo porque más allá de que este versículo 8 pueda ser interpretado por la gente como si simplemente los hijos de Dios se sentaran a ver la mala recompensa de los impíos, es que la palabra de Dios nos viene hablando en todo lo que hemos estudiado en este salmo, de que hay hermosas promesas, hay bendiciones para los que habitan bajo el abrigo del Altísimo. Para los que habitan bajo el abrigo del Altísimo hay recompensas, hay bendiciones, hay promesas como las que acabé de pronunciar en la introducción. Promesas de que hay seguridad y protección que vimos en los versículos anteriores, de que hay esperanza y confianza, de que hay liberación de toda trampa y lazo del enemigo, del diablo, de toda peste destructora, de cobertura y de cuidado, de liberación y libertad del terror y del temor. Pero también este versículo nos está diciendo: cuidado, cuidado, porque hay una mala recompensa, hay un merecido que se cosecha al no tener en cuenta a Dios ni a su palabra en medio de nuestras vidas. Cuidado, porque hay una recompensa, un merecido para aquellos que no quieren tener en cuenta a Dios ni a su palabra en medio de sus vidas. Cuidado, porque aquellos que se apartan de los caminos de Dios, aquellos que se alejan de la guía del Señor, los malvados, los faltos de fe, estoy hablando de los impíos, los que no respetan las cosas de Dios, los que no respetan lo sagrado de Dios, los que desprecian a Dios, a su ley, y se jactan
jactan y son engreídos y presumen en su propia sabiduría, no teniendo en cuenta a Dios. Todos estos, dice la palabra del Señor en este versículo 8 del Salmo 91, todos estos tendrán finalmente una recompensa, una mala recompensa, conforme a las acciones de perjuicio que hayan realizado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Aunque el hombre trate de engañar al hombre, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también es lo que va a segar. Eso es lo que va a recoger. Hay recompensa de bendición para sus escogidos. Nos dice este versículo en los versículos que hemos venido hablando del Salmo 91. Pero aquí también nos dice que hay recompensa y una mala recompensa. Hay un merecido para los impíos, para los que deciden no tener en cuenta a Dios ni a su palabra en medio de sus vidas. Este versículo también me está diciendo que cuando estoy habitando bajo el abrigo del Altísimo, no tendré por qué tener temor de mis enemigos. Tú no tendrás por qué tener temor de tus enemigos, porque el Señor mismo derrotará a tus enemigos y tus propios ojos lo verán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Tú observarás, mirarás la consecuencia, el merecido de los perversos que quieren venir contra tu vida. Eso es lo que nos está diciendo este versículo en el Salmo 91, versículo 8. Tú mismo mirarás, no tienes que tener temor de los impíos, no tienes que tener temor de tus enemigos, de los que vienen contra ti, porque Dios mismo se encargará de ellos y tus ojos mirarás la recompensa, el merecido que Dios mismo les da a ellos. El Dios Altísimo, omnipotente, te libra y te libera y verás el porqué. Dice el versículo 9, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y al Altísimo por tu habitación. Dice otra versión, porque tú confiaste en el Señor e hiciste que el Altísimo fuera tu protección. Y la razón es porque tú y yo, entonces Él me libra, me libera, porque tú y yo hemos colocado al Altísimo por nuestra esperanza y por nuestra habitación. Pero escuche bien, mi amado hermano y amigo, se necesita, es indispensable ponerlo a Él como nuestra esperanza y ponerlo a Él como nuestra habitación. Yo siempre he dicho que la esperanza es una palabra muy importante en la vida del ser humano, ya que, como lo he manifestado en ocasiones anteriores, un hombre no puede vivir sin esperanza. La esperanza es aquella ilusión, es aquella expectativa, es aquella espera, anhelo, perspectiva de lograr algo, de que algo va a estar mejor. Quiero recordarle lo que el salmista y lo que ya estudiamos en el versículo 2. Porque el versículo 2 se está relacionando ahora con el versículo 9 que está pronunciando el salmista en la palabra esperanza y confianza. En el versículo 2 vimos que el habitar bajo el abrigo del Altísimo me da esperanza y confianza. Dice el versículo 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Otra versión, yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Otra versión dice, declaro lo siguiente acerca del Señor, solo Él es mi refugio, mi lugar seguro, Él es mi Dios y en Él confío. Entonces, como el habitar bajo el abrigo del Altísimo me da esperanza y confianza, yo lo estudiamos la ocasión anterior en el versículo 2, debo proclamar, pregonar, anunciar, declarar a Dios como mi esperanza personal y poner solamente en Él
mi confianza en medio de cualquier situación que pueda estar viviendo, porque eso, como ya lo vimos, se llama fe, y la fe trae esperanza. Por eso el salmista dice: esperanza mía, mi Dios en quien confío. Vimos que la fe se relaciona con la confianza y con la esperanza, y que yo tengo que aprender a poner mi fe y mi confianza solamente en Dios, en mi Dios Jehová, el Adonai, mi Señor, mi dueño, mi administrador. A Él tengo que colocarlo como mi esperanza. El cristiano sin fe no puede vivir. La palabra del Señor dice: el justo por fe vivirá. Miramos entonces cómo la palabra nos dice que la fe trae esperanza. Ejercitar nuestra fe ejercita nuestra esperanza. Hebreos 11:1, el cual ya lo leí en otras ocasiones anteriores, dice: después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es certeza de lo que espero. El hombre necesita la esperanza. Ahora, dice otra versión, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. El hombre necesita esperanza en medio de su vida. Ahora también la fe es la realidad de lo que esperamos. El hombre necesita la esperanza en medio de su vida. Confiar en Dios, dice otra versión, es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Leo estas versiones de este versículo de Hebreos 11:1 acerca de la fe nuevamente, para recordarles que el hombre necesita esperanza para vivir. Nosotros, dice el justo, dice la palabra del Señor, el justo por fe vivirá, y la fe me trae esperanza. La fe me trae esa esperanza de que mañana todo va a estar mejor. La fe me trae esperanza de que el Señor Jesucristo ha muerto por nuestros pecados y tenemos un lugar seguro más allá, de que tenemos una recompensa especial esperándonos a cada uno de nosotros, y de que hay protección y cuidado para todos aquellos que nos cobijamos bajo el abrigo del Altísimo. Eso es fe, y esa fe trae esa esperanza. El Señor por eso nos manda a permanecer fieles, firmes en nuestra esperanza. La palabra del Señor dice en 1 Corintios 13:13: ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Mantengámonos firmes, dice Hebreos 10:23, en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Diré yo a Jehová, esperanza mía, Él es, y en Él solamente debe estar puesta nuestra esperanza. Vimos que mi esperanza y confianza debe estar puesta solamente en el Señor y no en otras cosas, personas o circunstancias de este mundo, porque cualquier persona, cosa o circunstancia en que yo ponga mi confianza en este mundo puede fallar y me va a decepcionar, porque todo lo que hay en el mundo es efímero y pasajero, pero el Señor Jehová nuestro Dios es eterno y nunca falla. Las bendiciones y beneficios que Dios nos da y que hemos estudiado hasta aquí en este salmo de protección, consuelo, cuidado, son para aquellos que verdaderamente ponen su confianza, su esperanza en el Altísimo y lo colocan a Él como su habitación. Él es la razón por la cual también el salmista toma la decisión y una determinación de rendir su confianza solamente en Dios. La expresión del versículo 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Expresa una decisión, una determinación de poner toda su esperanza, confianza solamente en Él. Y de hecho el salmista se apropia tanto de Jehová como su Dios, como su Señor. Lo hace tan personal que en el versículo 9 que estamos estudiando vuelve aquí a reiterar. Dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Mi Dios, el Altísimo, el Omnipotente, tiene que ser mi esperanza y confianza para el futuro. Dice el Salmo 62:5, solo en Dios haya descanso, reposo mi alma, de Él viene mi esperanza. Mi Dios, el Altísimo, el Omnipotente, tiene que ser mi esperanza y confianza para el presente. Salmo 25:2, mi Dios, en ti confío, no permitas que sea yo humillado, no dejes que mis enemigos se burlen de mí. Es mi esperanza y confianza para el futuro y es mi esperanza y confianza para el presente. Y de hecho también aquí en el versículo 9
que se relaciona también con el versículo 1. El salmista vuelve aquí a repetir la palabra habitar. El versículo 1 vimos, cuando empezamos el estudio, dice el salmista: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y aquí en el versículo 9, el cual estamos estudiando, también reitera esa palabra, dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Habitar, vivir, morar. Yo debo tomar la decisión, tú debes tomar la decisión de acercarte y querer habitar, vivir bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, de querer habitar bajo su abrigo, porque ello hace que haya protección, cuidado, y sea liberado de las garras de Satanás, de las garras del enemigo y todo lo que quiera hacer en contra de mi vida y mi familia, de tu vida y de tu familia. Estas bendiciones y promesas, recuerda, son aptas para aquellos que confían en el Señor al hacer de Él su habitación, su fuente de vida y su satisfacción. Seguimos teniendo entonces un Dios, en el último versículo 10 que vamos a ver hoy, seguimos teniendo un Dios que se preocupa, se interesa en nuestra condición física. Él lo viene reiterando a través del Salmo, que tenemos un Dios que se preocupa, que se interesa en nuestra condición física. Dice el versículo 10: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Este versículo 10 me recuerda entonces el versículo 3 y el versículo 6 sobre las bendiciones de tener un Dios que se preocupa por mi salud, por mi condición física, por tu salud, por tu condición física. Recordemos el versículo 3 que dice: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Y el versículo 6 estudiamos: ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya podrá tocarte. El salmista lo sigue repitiendo, y quiero yo también decirles hoy, reiterarles: tenemos un Dios que se preocupa, que está interesado en nuestra condición física, en nuestra salud. Aquí repite lo mismo de protección, consuelo, cuidado, y esa preocupación por la salud física de cada uno de nosotros, de Dios para con su pueblo. Ahora recuerda que la palabra no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, así como ya lo he explicado en varias ocasiones. No significa que nada va a pasar, ya que mientras estemos en este mundo tendremos aflicciones, dice la palabra del Señor, sino que significa que aquellos que confiamos en el Señor seremos habitualmente liberados de tales peligros del diablo que quiera venir contra nosotros, de poner su mano para dañar el propósito de Dios en medio de nuestras vidas. Significa que pese a lo que pase, a lo que suceda, ningún poder de las tinieblas está fuera del control de Dios. Que si algo sucede en medio de cada uno de nuestras vidas es porque Dios lo permite con un propósito específico, y no porque el diablo quiso y porque el diablo ganó. Significa que no importa el tipo de peligro o destrucción que quiera venir contra nosotros, Dios es capaz de defender a su pueblo. Recuerda que el habitar bajo el abrigo del Altísimo me libera de caer en las manos del enemigo, en las garras del diablo. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto en Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Martín Lutero escribió que esto se refería a aquel que verdaderamente habita y que no solamente aparenta habitar. Estas promesas del Salmo 91 no son para los que aparentan habitar, sino para el que habita. No son para los que se imaginan que habita, son para los que verdaderamente habitan bajo el abrigo del Altísimo. Aquí en estos versículos hay una afirmación seguida de una condición. No todos recibirán los beneficios de las maravillosas promesas del Señor. La gente lo lee, todo el mundo lee este salmo y cree que es librado. No, son todos aquellos que verdaderamente creen con todo su corazón en Dios, se aferran a sus promesas, a las promesas infalibles de su palabra, colocando en Él toda esperanza y confianza, y permanecen diariamente habitando en medio de su presencia.
Esas promesas se mantienen y estarán disponibles para todos aquellos que quieran volver al Señor. Él está esperando como Padre misericordioso que tú decidas volver delante de su presencia y cobijarte bajo su abrigo. Ven delante de su presencia. Te invito para que vengas delante de su presencia y habites bajo su abrigo, bajo su manto, y puedas ver la recompensa de Dios en medio de tu vida por tu fidelidad en Él. Ven delante de su presencia. Te invito. Dios te bendiga y un abrazo bien especial para cada uno de ustedes. Bendiciones.